Hola matemáticos, estamos en otro análisis, continuamos con el análisis de libros de álgebra y en esta ocasión nos toca analizar el libro de álgebra lineal que comúnmente se conoce como el Friedberg, aunque como pueden ver pertenece a 3 autores, pero la mayoría lo conocemos como el Friedberg. Bueno, pues este libro es un clásico, yo lo utilicé cuando estudié álgebra lineal y vamos a ver que es un libro muy bueno, tiene bastante contenido y la verdad que lo recomiendo bastante. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece este libro. Pasamos al capítulo número 1, que como pueden ver se llama espacios vectoriales, y esto me gusta mucho y les explicaré por qué. Así como en cálculo, donde se trabaja es en R, y al principio de un curso de cálculo se define AR y sus propiedades, o en cálculo de varias variables se trabaja en Rn, y cuando uno comienza cálculo de varias variables lo que te explican es el conjunto de Rn. Así igual, cuando uno estudia álgebra lineal, el terreno donde vamos a trabajar son los espacios vectoriales, así que me gusta que comiencen presentándonos el lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Esa es la forma que yo tengo de distinguir un libro que es para matemáticos y que es para ingenieros. Por lo general, los libros de ingeniería se enfocan más en la parte práctica, en las aplicaciones, y les importan resolver los sistemas de ecuaciones, las matrices, los determinantes, y no le prestan atención a los espacios vectoriales, y por eso pueden ver que en los libros de ingeniería no hay teoría. Solamente nos enseñan a calcular que la inversa de una matriz, que un determinante, que el método de Cramer, que la matriz adjunta, y se deja de lado la teoría. En cambio, cuando en un libro empiezan con espacios vectoriales, ya sabemos que va a haber teoría y van a demostrar cosas importantes. Entonces, bueno, comenzamos y vemos que aquí nos dan una pequeña introducción con el concepto intuitivo que tenemos de vectores en R2. Y nos empiezan a hablar un poco de que pues, los vectores que conocemos cumplen algunas propiedades muy importantes y eso nos va a servir para motivar el concepto de espacio vectorial, que como pueden ver aquí está. Nos definen que un espacio vectorial es un conjunto, un campo y unas operaciones que cumplen todas estas propiedades, ¿sí? Y esto es lo más importante porque aquí es donde vamos a trabajar. Todo lo que vamos a hacer será en espacios vectoriales, así que tenemos que conocer nuestro nuevo entorno de trabajo. Continuamos con esto y nos va a dar ejemplos de espacios vectoriales, ejemplos clásicos, aunque como les expliqué en el libro de Labiaga, aquí sí van a detenerse a explicarnos más espacios vectoriales que solamente Rn. Aquí por ejemplo está el espacio vectorial de las matrices de tamaño m por n. Acá en el ejemplo 3 vemos que está el espacio vectorial de todas las funciones definidas en un conjunto S y que toman valores en un campo F. Entonces, como pueden ver, no solamente son el típico espacio vectorial de Rn, sino que en este libro sí se abordan y se ven más espacios vectoriales. Por ejemplo, aquí nos definen el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en un campo F. El espacio, por ejemplo aquí el ejemplo 5, el espacio de todas las sucesiones finitas no nulas. Así que como pueden ver, sí hay muchos ejemplos diferentes a los clásicos. Aquí vemos el primer teorema, que es la ley de la cancelación para la suma vectorial. Luego demuestran que el 0 en un espacio vectorial es único. Los inversos aditivos también son únicos y así empieza a probar las propiedades básicas de espacios vectoriales. Y como podemos ver inmediatamente después de una sección tenemos los problemas para practicar y entender mejor lo antes visto. Inmediatamente pasamos al tema de subespacios y aquí nos define qué es un subespacio, nos dice qué propiedades debería de cumplir un subespacio e inmediatamente nos da un teorema para poder identificar qué conjuntos son un subespacio vectorial. Son teoremas muy importantes, son clásicos, muy fáciles, pero son muy importantes. Y por ejemplo, pues aquí nos empieza a enseñar ejemplos de subespacios de los espacios vectoriales que vimos en un principio, ¿vale? Aquí por ejemplo nos demuestra que cualquier intersección de subespacios de un espacio vectorial vuelve a ser un subespacio vectorial. Acá vemos la suma de subespacios, son teoremas clásicos, todos debemos de saber esto cuando llevamos un curso formal de álgebra lineal y nuevamente vemos que tenemos los problemas para practicar inmediatamente lo aprendido. Luego pasamos al tema de combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Aquí vamos a ver una motivación sobre lo que vamos a estar viendo durante el libro. Y ya después por aquí vamos a tener demostraciones respecto al tema de combinaciones lineales. Estos teoremas son muy importantes porque siempre se van a estar usando.
Luego tenemos la dependencia e independencia lineal, tema fundamental para el álgebra lineal. Vemos que aquí nos dan la definición y nos dan ejemplos para que podamos entender de qué trata este nuevo concepto. Y por ejemplo acá nos dicen pues algunas propiedades de los conjuntos linealmente dependientes y acá tenemos pues los ejercicios para practicar. De eso pasamos a las bases y dimensión. El concepto de base para un espacio vectorial es súper importante. A cada rato vamos a estar utilizando bases en todo lo que hagamos de demostraciones o también en los mismos ejercicios. Van a ver que lo de bases es muy importante y también lo de dimensión. Por último tenemos la sección de subconjuntos máximos linealmente independientes. En esta sección lo que se va a hacer es demostrar que todo espacio vectorial posee una base. Pasamos al capítulo número 2, donde vamos a conocer a las transformaciones lineales y a las matrices. Ya que conocemos a los espacios vectoriales, pues ahora vamos a conocer a las funciones entre espacios vectoriales que además sean compatibles con la estructura de espacio vectorial. Esos son las transformaciones lineales. Y como podemos ver, no solamente nos dan los típicos ejemplos de transformaciones lineales que son entre Rn y un Rm, sino también vemos ejemplos en otros espacios vectoriales, como en el ejemplo 2, es una transformación lineal definida en el espacio vectorial de las funciones continuas. Muy bien, vemos más ejemplos. Acá en el ejemplo 4 tenemos una transformación entre los espacios de matrices. En el ejemplo 5 tenemos a las rotaciones. Acá nos dan como definición lo que es una proyección. Muy bien. Y acá tenemos la definición de kernel y de rango de una transformación lineal. Es muy importante. Vemos acá un pequeño teorema. Aquí nos demuestran que el núcleo y el rango de una transformación siempre son subespacios vectoriales. Eso es muy importante. Y acá el teorema 2.3 es muy importante. La dimensión del núcleo más la dimensión del rango de una transformación es igual a la dimensión del dominio de la transformación. Es una fórmula súper fundamental en la teoría. Vemos que hay más corolarios, ejemplos. Como pueden ver, eso es un fuerte de este libro. Tiene las demostraciones, tiene la teoría, pero todo va acompañado de sus respectivos ejemplos y creo que así se puede aprender perfectamente álgebra lineal. Pasamos a la sección 2.2, donde vemos la representación matricial de una transformación lineal. Eso es algo muy importante, ya que la representación matricial de una transformación lineal se utiliza muy frecuentemente en todo. Cuando veamos, por ejemplo, los cambios de base, esta matriz es súper importante. Y vemos acá ejemplos, más definiciones, teoremas. Muy bueno, como pueden ver, el libro tiene muchas cosas que ofrecer. Aquí vemos en la sección 2.3 a la composición de transformaciones lineales y multiplicación de matrices. Algo excelente. Vemos acá los ejemplos y la teoría de esta sección. En la sección 2.4 vemos la invertibilidad e isomorfismos. Aquí vemos que ya aparece la palabra isomorfismo, que es un concepto muy importante en matemáticas. Esa palabra se oye en todos lados, se oye en teoría de grupos, en teoría de anillos, en muchos lados. Entonces aquí es de las primeras veces donde vamos a trabajar con isomorfismos. En la sección 2.5 tenemos a la matriz de cambio de coordenadas. Vemos que primero nos hace una motivación explicándonos que en muchas cosas en matemáticas se utilizan ciertos cambios de variable, como en la integral, en la geometría, y pues también sucede en álgebra lineal. Vemos ahí la motivación y ahora sí empieza con algunos teoremas, y quiero que vean que por acá abajo tiene estos diagramas donde nos explica cómo es que funciona todo este tema de las matrices de cambio de coordenadas. Aquí en la sección 2.6 conocemos a los espacios duales. El espacio dual es muy importante teóricamente hablando y pues aquí ya nos dan su existencia. Ahora vemos que en la sección 2.7 nos dan como una aplicación ver a las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Lógico que esto es oro puro para un físico o también un ingeniero.
Esta sección de ecuaciones diferenciales es muy interesante, pues nos está diciendo que el álgebra lineal tiene unas aplicaciones enormes en muchas áreas de las matemáticas. Como pueden ver, la teoría para las ecuaciones diferenciales tiene fundamentos en conceptos de álgebra lineal. Eso es muy interesante, sobre todo los conceptos relacionados a las soluciones tienen mucho que ver con subespacios vectoriales y todas esas cosas. Por eso les dije desde un inicio que es muy bueno que el libro aborde ejemplos de espacios vectoriales más allá de solamente Rn. Pues si solamente nos quedamos con Rn, pues nos podemos perder de toda esta información, de que el álgebra lineal tiene más alcances más allá de solamente estudiar a Rn y los sistemas de ecuaciones y todas esas cosas básicas. Pasamos al capítulo 3, donde se van a conocer las operaciones elementales en matrices y al fin los sistemas de ecuaciones lineales. Quiero que noten cómo el libro tarda en abordar los sistemas de ecuaciones lineales, pues primero ha preparado toda la teoría necesaria para ya abordar con todo a los sistemas de ecuaciones lineales. Aquí vamos a encontrar mucha explicación sobre las operaciones elementales en las matrices, el intercambio de dos renglones, la multiplicación de un renglón por un escalar no nulo y esas cosas. Aquí, si lo que necesitas es aprender cosas sobre matrices, pues ven a este capítulo y vas a encontrar de todo. Ven que también hay teoremas, muy importante. No solamente basta con aprender los conceptos, hay que ver por qué sucede todo eso. Acá, por ejemplo, en la sección 3.2 tenemos el rango de una matriz y la inversa de una matriz. Y aquí vemos las demostraciones de las propiedades que se van a estar usando. Son propiedades muy importantes y hay que aprenderlas sí o sí. Acá vemos la inversa de una matriz, nos dan una definición y seguramente vamos a tener algunos ejemplos y luego vamos a demostrar cosas respecto a la inversa de una matriz. Aquí vemos los primeros problemas para practicar, hay muchos problemas y ahora sí tenemos a los sistemas de ecuaciones lineales y vemos que va a haber aspectos teóricos. Nos van a explicar qué onda, cómo se relacionan los sistemas de ecuaciones con todo lo que hemos aprendido anteriormente. Luego en esta sección vemos cómo nos dice que volveremos a ver a los sistemas de ecuaciones lineales, pero ahora vamos a ver los aspectos de cálculo, es decir, vamos a ver lo que nos interesa para poder resolver sistemas de ecuaciones. Pasamos al capítulo número 4, que está dedicado a los determinantes. Aquí, pues lo que va a hacer es introducirnos el concepto de determinante. No sé si ustedes sepan, pero el concepto de determinante se tiene que definir formalmente. ¿Sí? Seguramente ustedes pues aprendieron a calcular determinantes, pero pues pónganse a pensar un poco de dónde salió ese concepto, a quién se le ocurrió, por qué el determinante es así. Bueno, pues aquí pueden encontrar toda la motivación de eso. Van a ver cómo se define el determinante. Aquí, por ejemplo, ven en este teorema habla sobre esas cosas y pues se van a demostrar todas las propiedades que nosotros sabemos que la operación del determinante cumple, porque pues las vamos a tener que utilizar en las pruebas y pues tenemos que saber que son ciertas, por eso se tienen que demostrar. Pasamos a la sección 4.2, que se llama determinantes de orden n, porque en la sección anterior solamente se trabajó al determinante para matrices de 2×2 y el concepto se tiene que definir para matrices de tamaño n por n. Entonces, como podemos ver, acá se va a dar la motivación y la construcción y finalmente la definición de lo que será el determinante para las matrices de n por n. Y aquí ven la definición. Después, en el apartado 4.3 tenemos a las propiedades que el determinante cumple y van a ver que todas esas propiedades se van a demostrar. Acá en la sección 4.4 tenemos a la adjunta clásica y la regla de Cramer. La regla de Cramer también se tiene que demostrar para que lo sepan. Entonces, en este apartado seguramente van a hacer todo eso. Y pues como pueden ver hay muchas más cosas. Acá está la regla de Cramer y como les dije, ahí está la demostración. Pasamos al capítulo número 5, el cual es el de diagonalización. Este tema de diagonalización es muy importante, pues tiene aplicaciones en muchas cosas, por ejemplo, en los sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí vemos que aquí nos definen lo que es un eigenvector y un eigenvalor, o los vectores propios y valores propios. Y pues acá nos dan la motivación, teoremas, todo eso.
Aquí nos dice qué significa que un operador lineal sea diagonalizable. Muy importante, les digo, esto teóricamente y prácticamente es muy importante. Aquí vemos la definición del polinomio característico. Por ejemplo, en la sección 5.3 tenemos límites de matrices y cadenas de Markov. Aquí vamos a aplicar lo anterior aprendido. El tema de cadenas de Markov es importante. Por ejemplo, eso se ve en probabilidad para que se den una idea de hasta dónde hay aplicaciones de estos conceptos de álgebra lineal. Pasamos a la sección 5.3, la cual se llama límites de matrices y cadenas de Markov. Las cadenas de Markov es algo que se ve en probabilidad para que se den una idea de hasta dónde se aplica el álgebra lineal. Aquí primero nos demuestran algunas cosas respecto al límite de matrices. Se tiene que definir qué significa el límite de una matriz y después se demuestran algunas propiedades. Y como pueden ver acá abajo ya nos dan un ejemplo para aplicar lo que aprendimos anteriormente, y esto es un ejemplo de probabilidad, de procesos estocásticos, mejor dicho. Y como pueden ver, es un problema pues práctico. Estas cosas son importantes, sí, son problemas de aplicación real, y pues ahí tienen la aplicación de lo del límite de matrices. Posteriormente, en la sección 5.5 tenemos el teorema de Cayley-Hamilton. Es un teorema importante, teóricamente hablando, y acá podemos ver que hay mucha teoría. Acá está el teorema y acá se va a demostrar y pues se va a aplicar donde sea necesario. En el capítulo 6 tenemos a las formas canónicas. Aquí es donde se va a conocer la forma canónica de Jordan, que ya es un tema un poquito más avanzado. A veces en los cursos ya no se llega a ver la forma canónica de Jordan. En los que sí ven todo muy deprisa, sí lo ven. Pero por lo general uno se queda hasta el capítulo anterior, donde se ve la diagonalización. Pasamos al capítulo 7, el cual se llama espacios con producto interior. Aquí se va a definir de forma general lo que nosotros conocíamos antes como el producto punto, el que vimos en RN, el producto punto o el producto interior. Aquí se define de forma general en un espacio vectorial, ¿vale? Se define y pues se ve toda la teoría que hay detrás de esto. Es la verdad que esto de espacios con producto interior es muy importante. Todos los matemáticos tenemos que saber de esto, y tengo entendido que también los físicos, para ellos también es importante. Y pues vemos que hay mucha teoría. Y acá vemos ejemplos para entender. Acá podemos ver el teorema de Pitágoras para un espacio con producto interior. Vemos aquí igualdades. Allá arriba se demostró la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Hay cosas muy importantes e interesantes respecto a este tema. Y aquí viene el famoso proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Aquí con este proceso es que podemos generar conjuntos de vectores que son ortogonales entre sí. Eso es muy importante. Acá va a estar la demostración del método de Gram-Schmidt, no solamente la aplicación, pero aquí ya pueden ver los ejemplos para aplicar ese método. Acá pasamos a la teoría ya de operadores lineales. Aquí podemos ver que está el tema de el adjunto de un operador lineal. Estos nuevamente son temas ya avanzados, así como el de forma canónica de Jordan. A veces no se suelen ver en un primer curso de álgebra lineal, pero siempre en un segundo curso de álgebra lineal se tienen que ver estos temas. Para que vean, aquí tenemos en la sección 7.4 una aplicación de lo de teoría de operadores a la teoría especial de la relatividad de Einstein, para que se den una idea hasta dónde llegan esos conceptos que estamos aprendiendo aquí en un libro de álgebra lineal. Pues tienen mucha aplicación, por ejemplo aquí en la física. Y pues bueno, el capítulo continúa con más teoría de operadores. Acá por ejemplo están los operadores normales y autoadjuntos. Posteriormente tenemos a los operadores unitarios y ortogonales. Y finalmente a las proyecciones ortogonales y el famoso teorema espectral. Muy bien, ya analizamos los capítulos del libro y ahora me gustaría que analizáramos un poquito los ejercicios que vienen en el libro para destacar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, me gusta que casi siempre la lista de ejercicios empieza con un problema de este estilo. Vienen algunas proposiciones y tú tienes que determinar si son falsas o verdaderas. Esto es bastante útil, pues es bueno tener una forma de detectar si de verdad estás aprendiendo bien la teoría.
para saber si de verdad estás entendiendo las definiciones, porque a veces uno avanza y no se da cuenta que no entendió de verdad algún concepto, y ya cuando lo tengas que aplicar más adelante en la teoría, pues te va a costar trabajo el continuar, porque justamente lo previo no lo entendiste bien. Entonces todos estos problemas de verdadero o falso pues son útiles para eso, para que puedas saber si de verdad estás entendiendo todo. Luego podemos ver que también tiene ejercicios de operaciones, lo cual creo que es bueno, pues muchas cosas del álgebra lineal pues tienen que ver con hacer operaciones o algunos procesos. Entonces, pues sí es importante que practiquemos algunas cosas. Más adelante pues vamos a ver que hay cosas de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones, pero pues tiene ese aspecto de ejercicios para practicar los procesos del álgebra lineal, pero vemos que también tiene sus respectivos problemas de solamente teoría, de demostraciones. Por ejemplo, acá pues nos pregunta, por ejemplo, en el problema 18, si lo que nos definen ahí es un espacio vectorial. Esos son problemas ya teóricos. Entonces, como podemos ver, tiene pues variedad, ¿no? Ejercicios de los de verdadero o falso, ejercicios mecánicos para practicar, porque el álgebra lineal, pues como tiene mucha aplicación, es muy importante saber aplicar los procesos que se aprenden, pero aparte pues tiene los problemas obligados de demostración para pues formarnos bien en la materia. Por ejemplo, aquí tienen la sección de ejercicios del apartado de ecuaciones diferenciales. Como pueden ver, hay preguntas relacionadas solamente con ecuaciones diferenciales. Y podemos ver acá más problemitas, más ejercicios, pero vienen aquí algunas cosas interesantes, como probar que esa función que va de c infinito a c infinito es una transformación lineal, que es el problema 6, demostrar que c infinito es un subespacio de las funciones que van de los reales en los complejos, y pueden ver que hay problemas de demostración, pero pues sí, también hay cosas sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, como pueden ver, variedad hay muchos problemas en este libro y bastante interesantes. Miren, aquí hay cosas respecto a física, el movimiento periódico de un resorte con amortiguamiento, o sea, trae muchas cosas. Y algo que también quería destacar es que al final de cada capítulo tiene un apartado con un índice de definiciones. Es decir, al final del capítulo nos hace un listado de pues, los conceptos más importantes que se vieron durante el capítulo. Y esto pues se agradece bastante, ya que facilita el estudio. Por ejemplo, si tú quieres saber dónde encontrar los isomorfismos, pues aquí puedes ver que en la página 98 pues hablan del concepto de isomorfismo. Si tú quieres buscar la matriz de cambio de coordenadas, ahí puedes ver que está en la página 106. Y pues eso está genial. No todos los libros se toman esta molestia, pero es un detalle interesante. Por último vemos la sección de ejercicios del capítulo de diagonalización. Como pueden ver, nuevamente están esas preguntas de verdadero o falso, y pues vienen ejercicios de cuentas, ejercicios mecánicos para aprender los procesos que tienen que ver con la diagonalización, pero pues poco a poco vienen algunos problemas interesantes. Por ejemplo, aquí nos dan unos operadores lineales y nos piden probar si son diagonalizables, pero son operadores interesantes. Por ejemplo, uno es del espacio vectorial de los polinomios de grado 3 en el mismo espacio vectorial de los polinomios de grado 3, y ahí pueden ver la transformación. La imagen de una función es igual a la derivada, a la primera derivada, más su segunda derivada. Como pueden ver, son problemas interesantes, son más teóricos que prácticos, entonces está genial. La verdad que sí, podemos encontrar en todos los capítulos esa variedad. Ejercicio, preguntas de verdadero o falso, ejercicios mecánicos y también problemas para demostrar. Ya el último detalle a mencionar es que al final el libro sí tiene una pequeña sección de respuesta a algunos ejercicios del libro, no a todos, pero bueno, al menos tiene de algunos ejercicios, lo cual es algo que se agradece, pues en álgebra lineal a veces sí tenemos que llegar a resultados concretos en algunos ejercicios. Por ejemplo, en problemas de diagonalización, pues sí es importante llegar a determinado resultado, y a veces pues está la necesidad de comprobar si lo que obtuve es correcto o no. Entonces pues esta parte se agradece. Y ahí les puedo dar un consejo. Como este libro la verdad es bastante famoso, pues seguramente si en tus tareas haya problemas de este libro, así que lo que puedes hacer es venir a este libro, comprobar si de verdad está el problema que tú tienes en tu tarea,
Y pues te puedes guiar a ver si, por ejemplo, aquí está la respuesta. O pues ya es más fácil buscar algún hint sabiendo de que el problema viene de este libro, ya que pues este libro es bastante famoso y seguramente podrás encontrar información de él en cualquier lado. Bien, pues aquí terminamos con el análisis de este libro. Como pueden ver, es un muy buen libro de álgebra lineal, la verdad que abarca muchísimos temas, todos los temas elementales y también unos un poco más avanzados, como les dije, el de formas canónicas y el de espacios con producto interior. La verdad que está muy completo y pues me gusta mucho. Esta es la primera edición, la verdad no sé si haya más ediciones. Sé que hay 4 o 3 ediciones en inglés, pero en español solo encontré la primera edición. Pero como pueden ver está genial, la traducción creo que está bastante bien. Y pues les recomiendo mucho a los que estudien matemáticas que pues consulten y se apoyen de este libro. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otro análisis. Por favor, déjenme sus sugerencias para futuros videos.